Para el estudio de las láminas del sistema nervioso comenzamos con este corte en donde evidenciamos un embrión y observamos el tubo neural. Aquí vemos la cavidad del diencéfalo, una cavidad telencefálica y la otra cavidad telencefálica. Luego observamos la cavidad del mesencéfalo y el rombencéfalo, con su primera porción metaencéfalo y rombencéfalo. Posteriormente el canal de la futura médula espinal con los somitas alrededor. Toda esta parte corresponde a la pared del tubo neural y en su interior las cavidades. Este corte sagital de un embrión nos permite observar también el tubo neural en desarrollo, el prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. Aquí tenemos la curvatura cefálica, tenemos la primera porción del prosencéfalo que es el telencéfalo y la porción media el diencéfalo. Aquí tenemos mesencéfalo, el istmo del rombencéfalo, la primera porción del rombencéfalo que sería el metencéfalo. Un poco más adelantado en el desarrollo, la cavidad telencefálica o telencéfalo, la cavidad diencefálica con sus paredes, el surco promesencefálico, la cavidad del mesencéfalo, el istmo del rombencéfalo, la flexura pontina, metencéfalo y rombencéfalo. Aquí tenemos la curvatura cefálica, curvatura cervical, cavidad del telencéfalo, esto es diencéfalo, y aquí estamos observando parte del hipotálamo, el infundíbulo localizado en la región del hipotálamo. Surco promesencefálico, mesencéfalo, istmo del rombencéfalo, metencéfalo. Aquí tenemos la curvatura cefálica. En esta imagen de un embrión in toto observamos todo el tubo neural, el encéfalo en desarrollo y parte del corazón en desarrollo. Lo importante, la placoda óptica y la placoda ótica. Esto sería la parte correspondiente al prosencéfalo, aquí mesencéfalo, istmo del rombencéfalo, surco promesencefálico, esto sería metencéfalo, y aquí donde vemos el otocisto, el rombencéfalo. Un corte transversal del cuerpo de un embrión donde podemos observar el tubo neural en desarrollo. Entonces ya aquí estaríamos hablando de la futura médula espinal. Este es el canal medular. Entonces en ella encontramos el conducto ependimario, el epitelio ependimario, la placa del piso, la placa del techo, la sustancia blanca o capa marginal y la sustancia gris o capa del manto. Estas serían las placas alares y estas las placas basales. Corrijo: placa del piso, placa del techo, placas alares, placas basales y capa marginal. Aquí estamos observando un ganglio raquídeo, y alrededor del tubo neural en desarrollo, parte de la futura médula, estamos observando la pía madre muy pegadita a la estructura nerviosa, cuerpo vertebral, y tapizando el orificio o canal medular tendríamos a la dura madre. Este otro corte transversal, pero ya a nivel del cuello, también estamos observando al tubo neural en desarrollo. Observamos la capa marginal, la capa del manto, las placas basales, las placas alares, placas basales, placas alares, conducto ependimario, placa del piso, placa del techo, pía madre, parte de la leptomeninge, y la dura madre bordeando el canal medular. Ganglio raquídeo, cuerpo vertebral. Esta lámina también nos permite observar parte de timo, parte de glándula tiroides. Aquí estaría el esternón,
clavícula. Otro corte transversal donde ya observamos la médula espinal con sus astas posteriores, sus astas anteriores, su conducto ependimario, tabique medio posterior, sustancia blanca o cordones medulares posteriores, laterales y cordones anteriores, el canal medular como tal, toda la membrana de la pía madre pegada a la médula espinal y la dura madre pegada a la parte ósea. Un ganglio raquídeo, otro ganglio raquídeo y cuerpo vertebral. Un corte coronal del sistema nervioso en la región craneal nos permite observar la cisura interhemisférica, todo lo correspondiente al neopalio o corteza cerebral. Corteza cerebral. Aquí tenemos el piso del telencéfalo donde va a estar el futuro cuerpo estriado. Esta sería la cavidad telencefálica o ventrículo lateral, el agujero de Monro que lo va a comunicar con el tercer ventrículo o cavidad diencefálica. Estas serían las paredes del diencéfalo y de hecho estamos observando el desarrollo del globo ocular, copa óptica cristalino, humor vítreo, que se origina de las paredes del diencéfalo. En esta otra lámina podemos observar igualmente un corte frontal o coronal de las cavidades telencefálicas, cisura interhemisférica. Todo esto es telencéfalo, específicamente el neopalio, cavidad telencefálica, piso del telencéfalo con cuerpo estriado, y observamos más abajo copa óptica, pedículo óptico, futuro nervio óptico. La parte blanca corresponde al espacio intrarretiniano. Esto sería el cristalino que se ha formado. Aquí se va a formar córnea y aquí tendríamos humor vítreo detrás del cristalino y el espacio en blanco aquí, espacio intrarretiniano. A mayor detalle, la copa óptica, donde podemos observar sus dos partes, la parte neural de la retina y la parte pigmentaria o capa pigmentaria de la retina. Entre las dos se encuentra un espacio en blanco llamado espacio intrarretiniano. Esto corresponde al humor vítreo, y aquí tenemos la vesícula del cristalino porque le estamos observando todavía una pequeña cavidad, vesícula del cristalino. Aquí se está formando la córnea. Si hacemos un corte también coronal de la vesícula diencefálica, estamos observando diencéfalo y en esta parte lateral telencéfalo. Esto sería la porción correspondiente a las paredes del telencéfalo o neopalio, la cavidad telencefálica o ventrículo lateral con los plexos coroideos. Pero en esta porción podemos dividir a las paredes del diencéfalo en una porción correspondiente a epitálamo, surco epitalámico, todo esto corresponde a tálamo, surco hipotalámico y todo esto corresponde al hipotálamo. Aquí tenemos la cavidad del tercer ventrículo, placa del techo y placa del piso. Otro corte del diencéfalo donde observamos la placa del techo, la placa del piso, observamos el surco hipotalámico, el surco epitalámico, todo lo que esté por arriba es epitálamo, esto es tálamo, núcleos talámicos e hipotálamo. Aquí estamos observando el piso del telencéfalo con el cuerpo estriado, los plexos coroideos y la cavidad telencefálica o ventrículo lateral, al igual que aquí, plexos coroideos, y esto sería la cavidad del tercer ventrículo. Hacia aquí abajo tendríamos hipotálamo y la hipófisis. Esta es una vista un poco más ampliada, la cisura interhemisférica, neopalio, cavidad telencefálica o ventrículo lateral, plexos coroideos, placa del techo del diencéfalo, epitálamo y tálamo. Esto es un corte de la región craneal donde observamos parte de la lengua, techo de la boca, este sería el estomodeo, parte de las fosas nasales,
y aquí tendríamos la cavidad del tercer ventrículo, y aquí estamos observando la glándula hipofisaria, en este caso bolsa de Raschke. Este es un corte a nivel del rombencéfalo, específicamente metencéfalo, donde vemos las placas basales y las placas alares que van a formar los labios rómbicos. Esto sería el surco limitante que divide las placas alares de las placas basales. Esto sería plexo coroideo, parte de lo que hay en el techo del cuarto ventrículo, que serían los plexos coroideos, y esto corresponde a la parte del mielencéfalo, metencéfalo y cavidad del cuarto ventrículo. Otro corte del rombencéfalo donde vemos específicamente al mielencéfalo y donde vemos sus paredes y su cavidad, que sería la cavidad del cuarto ventrículo. Es mielencéfalo porque estamos observando al lado cómo se formó la vesícula óptica u otocisto, con su prolongación que va a formar el conducto endolinfático, y aquí donde se va a formar el saco y el utrículo. Un corte sagital que ya conocemos del embrión, donde observamos la columna vertebral. Esta sería la región más anterior. Esta imagen ya la conocemos y habíamos hablado de que esto se conoce como la glándula hipofisaria, mientras que aquí tendríamos la glándula tiroides. Si vemos esta misma imagen un poco más abajo, vemos la columna vertebral y aquí vemos el esternón en toda la región más anterior del tórax. La glándula que tenemos allí cerca del esternón, en el mediastino anterior, es el timo, y aquí vemos la glándula tiroides. En ese mismo corte, pero en la región más inferior, al final de la columna vertebral, podemos observar al riñón en desarrollo. Este es el riñón metanéfrico, ya el riñón definitivo, y sobre él vamos a observar la glándula suprarrenal. Este corte es un corte de la glándula mamaria que se encuentra en reposo. Vemos los acinos glandulares de la glándula mamaria en reposo, ¿verdad? Y su tejido intersticial. Mientras que en esta estamos observando la glándula mamaria en actividad. Hay mayor cantidad de la porción glandular y se han dilatado los conductos galactóforos. Entonces esta es una lámina de la glándula mamaria en actividad. Si hacemos un corte de piel, podemos observar un folículo piloso con su glándula sebácea. Glándula sebácea. Y también en esta porción de la dermis podemos observar glándulas sudoríparas. Otro corte donde observamos folículos pilosos, folículo piloso y glándulas sebáceas. Un corte de piel gruesa donde observamos, aquí está la dermis, y comenzamos a ver aquí la capa germinativa de esta zona de la epidermis, con todas sus capas hasta el estrato granuloso y luego todo el estrato córneo. Un corte de piel gruesa, y aquí donde la dermis se introduce forma las papilas dérmicas. Y por último, un corte de uña. La uña, nosotros podemos observar que aquí está la matriz ungueal, de donde va creciendo toda la placa ungueal, que es la parte queratinizada de la uña. En esta zona se produce como un repliegue que va a formar la cutícula de la uña. Y el lecho ungueal, donde se está basada toda la placa ungueal, se llama hiponiquio. Entonces aquí tenemos la placa ungueal, que es la uña propiamente dicha, y la matriz ungueal, donde se van reproduciendo las células para formar la placa ungueal.